Buenos días, gracias por asistir a las jornadas. Gracias a la Asociación Española de Apicultores por ofrecernos el espacio un poco para poder exponer lo que va a ser nuestro próximo proyecto en apicultura. Mi nombre es José Juárez. Me dedico a la cría y selección de abejas reina aquí en la Comunidad de Madrid, cerquita de Guadalajara. Venimos un poco a contar hoy lo que va a ser nuestro próximo proyecto durante este mismo año 2019 y el próximo, que será 2020. Aunque luego este proyecto se prolongará seguramente durante algún tiempo más para seguir realizando pruebas. Bueno, pues un poco la primera parte la voy a llevar a cabo yo, voy a realizar yo esta primera parte de la exposición, simplemente pues contando los antecedentes que nos llevan hasta el punto en el que estamos hoy día. Y a partir de, bueno, cuando yo termine, pues seguirá mi compañero Javier Navas explicando un poco todo lo que va a ser el protocolo científico que vamos a llevar a cabo. A este proyecto lo hemos llamado Proyecto Ibera, un poco haciendo mención o queriendo hacer relación pues con nuestra abeja Apis mellifera iberiensis. Este proyecto trata pues de realizar una mejora genética en Apis mellifera iberiensis tolerante a Varroa destructor, y este proyecto un poco ya nace pues con unos antecedentes previos. Para esto un poco tendría que empezar contando mi historia personal, más o menos mi trayectoria dentro de lo que es la apicultura. Me tendría que situar un poco hacia el año 2003, 2004, en lo que es la Sierra Norte de Madrid. Yo llevo muchísimos años trabajando con las abejas, pues desde que terminé la EGB y conocí a mi profesor de física del instituto, que fue el que me metió un poco en el mundo de la apicultura. Este hombre, gracias a él, pues fue con quien tuve mi primer contacto con las abejas, y a partir de ahí, pues durante muchísimos fines de semana y en el tiempo libre, pues fui un poco dedicando mi amor al final por las abejas. En el año 2003 aproximadamente, pues inicio esta profesión a nivel profesional en la zona norte de Madrid, en la Sierra Norte de Madrid, en un entorno, pues como ya ven, muy bonito, un sitio totalmente exento de monocultivos, con una flora abundante en primavera, bueno, pues unas características muy propicias para llevar a cabo este tipo de actividad. En el año 2004 aproximadamente, la actividad ya cuenta, la explotación ya cuenta con un número bastante majo de colmenas, pues alrededor de unas 300, pero la catástrofe viene en el año 2005 aproximadamente. En este año, de ese total de colmenas, pues vienen a quedar 30 colmenas de 300. No se sabe muy bien por qué. A día de hoy todavía no tenemos resultados de aquellas analíticas que nos digan el porqué de aquella situación, pero uno pues no le queda más remedio que remontar esa situación, buscarse la vida y empezar de nuevo. Es a partir de este momento pues cuando empieza un poco todo el cambio de mentalidad y el cambio de perspectiva con respecto a lo que hasta ese momento había sido para mí la apicultura. Nos guían una serie de motivaciones en aquel momento, tanto a mí como a Raquel Fernández Calero, que ha sido mi compañera en toda esta aventura. Nos llevan las motivaciones sobre todo de intentar primero averiguar por qué ha sucedido eso y segundo, intentar subsanarlo. Es decir, vamos a estudiar, nos ponemos a estudiar de qué manera poder conseguir abejas que no vuelvan a sucumbir ante algo parecido.
En esta imagen que os pongo aquí, aunque parece una imagen, pues la típica imagen de un apicultor, en este caso apicultora, que está revisando colmenas, hace referencia a un momento muy triste, porque ella es Raquel, revisando aquellas más de 250 colmenas que quedaron vacías. ¿Vale? Esta foto además fue portada de muchas revistas y principalmente de la revista La Tierra, de un sindicato agrario que fue la revista que nos sacó como un ejemplo de lo que estaba sucediendo en aquel momento con las abejas a nivel nacional, ¿no? Pues lo que se ha hablado muchísimo de ello, que ha sido el despoblamiento de la colmena. ¿Cuáles fueron las causas o qué conclusión sacamos nosotros ya desde aquel momento? ¿Qué pudo suceder ahí? ¿Qué pasó? Las colmenas estaban tratadas, todo había sido correcto, estaban llenas de miel, en fin, no había causa aparente de... Bueno, pues al final, cuando va pasando el tiempo y uno se va queriendo un poco dar cuenta de qué pudo suceder, pues llegas a la misma conclusión de siempre. Estamos convencidísimos de que la causa principal de aquella mortandad fue nuestro enemigo, ¿vale? Que es el principal problema que tenemos. Este bicho maligno pues nos lleva dando guerra ya muchísimos años. Cada vez es más resistente, hasta tal punto que ya estamos empezando a tener, y los investigadores nos empiezan a decir que este bichejo ya no solo es resistente, sino que se está convirtiendo en súper resistente. Por lo tanto, se nos estrecha mucho el camino, es decir, nosotros a base de química creo que va a ser muy difícil seguir adelante. O sea, cuando nosotros agotamos un recurso y seguimos con otro, los apicultores al final nos vamos a quedar sin vías. En otros países de Europa, pues ya ha habido instituciones, organizaciones como, por ejemplo, pues la Fundación Arista Bee Research, que han llevado a cabo pues sus propios proyectos, en este caso pues con Apis mellifera cárnica y con Apis mellifera buckfast. Ellos han conseguido ya algún avance, y hasta tal punto pues que sus abejas ya tienen la capacidad sensitiva, digamos, de localizar a las barroas que están fértiles debajo de los opérculos de las celdillas de la cría. Estas abejas son capaces de detectarlo, abrir esa celdilla, sacar esa larva que está infectada e intentar eliminar esa barroa fértil que queda corriendo por los panales. Es un poco en este ámbito, en este camino donde a mí me llama mucho la atención, y desde aquel momento, cuando sucede esto en el año 2006 aproximadamente, pues mi decisión o nuestra decisión fue retomarlo todo de nuevo. La cuestión empezando a multiplicar esas mismas colmenas que ya quedaron, que fueron alrededor, ya os digo, de unas 30, y partiendo de esas 30, pues hasta el día de hoy ha sido un poco las líneas con las que hemos seguido trabajando. Se han incorporado muy pocas abejas de otros lugares, es decir, casi todas las abejas que forman mi explotación provienen de esas mismas 30 colmenas que quedaron. Ha sido muy costoso porque recuperar una explotación apícola, otra vez partiendo de 30 colmenas y digamos que afianzando la pretensión de no meter otro tipo de genética o material vivo que no fuera ese, ya que ese nos había dado muy buen resultado, porque debido a esa selección natural, sin saber las causas que hubieran podido pasar, eran las únicas supervivientes, pues decidimos seguir con esa genética. Poco a poco pues nos fuimos recuperando, y a día de hoy pues bueno, la explotación digamos que ya está otra vez normalizada. En este proceso, bueno, pues ha habido que abrir la mente, ha habido que aprender muchísimo, y han sido muchos años, pues, de formarse uno mismo para poder revertir esta formación en mis propias colmenas.
La idea, sobre todo, siempre a mí me ha llamado muchísimo la atención, pues todos estos proyectos, tanto de Arista, Bee Research, como os digo, tanto como los proyectos que llevan a cabo la USDA en Estados Unidos, pues también trabajando en esas líneas de investigación. Y bueno, pues debido a que uno no es genetista y que uno pues está limitado en algunas cuestiones más técnicas, llegas donde llegas y encuentras un techo, encuentras un tope, porque ves que tus avances llegan hasta un límite. A partir de ahí es necesario recurrir a otras personas que son expertas en otros temas, como por ejemplo pues los protocolos en biología o la genética en particular. Entonces es cuando tienes que decidir si sigues para adelante o te estancas. Entonces, bueno, yo en mi caso soy muy cabezota y digo, vamos para adelante. No, me ha costado mucho trabajo, o sea, me ha costado años encontrar a un equipo que de verdad se quiere implicar en esta cuestión y que sea de total confianza para ello. Y llegado hasta este punto, pues es, digamos, el punto de partida. Es decir, ahora comenzamos lo que va a ser un nuevo proyecto. Esperamos que sea un proyecto que aporte a la apicultura española, digamos, un avance significativo en cuanto al tema de Varroa, y nos posicionamos en el querer tirar para adelante. Creo que es aquí. Aquí, bueno, no sé si funcionará el vídeo. Es un poco para que veáis el comportamiento higiénico de las abejas que han conseguido sacar adelante pues la gente de Arista Bee Research. No sé si funciona. Sí, funciona. Aquí es un poco para que tengáis claro el concepto de qué es lo que hacen estas abejas. Ahí están detectando que en esa celdilla de cría, bajo el opérculo, hay una varroa, y esta varroa está fértil. Se ve como ya empiezan a querer destapar. Es un vídeo muy cortito, pero creo que es interesante que se vea, aunque es totalmente público, está colgado en la página de Arista Bee Research, incluso lo podéis encontrar por Vimeo y en YouTube, en fin, es un vídeo que está publicado, ¿vale? Bueno, esto sería el comportamiento VSH, ¿vale? Y es un poco lo que nosotros queremos llegar, en este caso con la abeja ibérica, ¿vale? En este momento el proyecto pues cuenta con diversos medios, entre ellos pues bueno, los medios materiales estarían pues la propia experiencia del equipo que vamos a llevar a cabo esta investigación. Mis años como criador de reinas son bastantes ya. Me he especializado pues en ese ámbito, sobre todo lo que es la cría y la selección de abeja. También me tuve que ir a aprender a inseminar instrumentalmente las abejas para poder llevar a cabo, digamos, una depuración dentro de las mismas líneas que yo ya llevo adelante desde hace muchos años. Y estamos un poco ya pues cerrando lo que sería este proyecto. Cuento con los pies de cría seleccionados que provienen de esas colmenas que quedaron cuando la catástrofe. Hoy por hoy pues contamos con un laboratorio el cual está, digamos, a pie de colmenar, ¿vale? Donde están los pies de cría más los núcleos de fecundación. En fin, lo tenemos todo muy accesible y muy enfocado de cara a poder llevar la investigación lo más fácil que sea necesario, vaya. Contamos con diferentes colaboradores, en este caso la Fundación Amigos de las Abejas, que se ha brindado a apoyar nuestro proyecto. Hay que decir que prácticamente todo
ha salido de nuestro bolsillo, no tenemos financiación por ninguna parte, exceptuando a este colaborador, que es la Fundación, que gracias a ellos pues hemos conseguido un patrocinio por parte de Apitienda para proporcionarnos lo que van a ser los núcleos de fecundación, en este caso para albergar las reinas que vamos a inseminar, ¿vale?, durante todo el proyecto de investigación. En este caso, hasta el día de hoy, pues contamos ya con 15 núcleos de este tipo, aunque la necesidad que tenemos es de 40, porque la investigación, digamos que se basa en 3 grupos de 10 familias de abejas, más otro grupo de otras 10, que sería el control. Todo esto se establece por un protocolo científico y, bueno, pues estamos un poquito en vías de ir ultimando las necesidades que nos van quedando. Este proyecto, digamos que le damos una proyección posterior, ya no solo al nivel de conseguir tener una abeja con un comportamiento higiénico muy destacado y en este caso pues VSH que consiga llegar a detectar esas varroas, extraerlas de las celdillas y de esta manera controlar en número, digamos, los niveles de varroa de la infestación que mantengan. Aparte, bueno, pues como decía al principio, este proyecto no acabará una vez que hayamos conseguido dejar patente este tipo de comportamiento, sino que seguiremos haciendo pruebas posteriores, pues bueno, pues como podrían ser, en este caso, el probar estas reinas en diferentes zonas de la península ibérica, tanto en el sur como en el norte, como en el este, en el oeste. Es decir, ver qué comportamiento mantienen y, bueno, pues a otros niveles, qué productividad, en fin, qué características van adquiriendo según las vayamos llevando a unas zonas de la península o a otras. Después estaría muy bien, pues ya que estamos totalmente vinculados o apoyando todo el movimiento de lo que sería el reconocimiento de la raza Apis mellifera ibérica, pues dentro de esa red poder hacer una difusión de estas abejas e incluso poder, digamos, intercambiar pies de cría para poder seguir avanzando en la investigación y que al final haya muchas más abejas con este tipo de comportamiento, que este comportamiento se extienda y que ojalá algún día, si todos ponemos de nuestro lado, pues podamos tener, digamos, una abeja que lucha biológicamente contra su ácaro parasitario, en este caso, que es la varroa. En el momento en el que estamos ahora, pues cerrando, ultimando el final de la terminación del proyecto para comenzar con él en adelante. Estamos cerrando las últimas colaboraciones ya, pues con diferentes asociaciones que están interesadas en lo que vamos a hacer. No estamos pidiendo dinero, es decir, no. Las colaboraciones pueden ser de muchas maneras, no es económicamente, simplemente pues a otros niveles. Estamos abiertos a esas colaboraciones, ¿vale? Y como he puesto ahí, pues a piquera abierta, es decir, las puertas están abiertas. El que quiera puede venir, contarnos qué puede ser su aportación en este sentido. Mucha gente que ya lleva sus propias líneas de investigación y que podemos compartir datos, en fin, apoyo. El apoyo siempre va a ser bueno y bonito. Y en este caso pretendemos que sea barato, ¿vale? También, eso es importante. Creemos que esto es una de las poquitas salidas que nos quedan ya. El seguir metiendo química y química en la colmena al final es un deterioro que nos está haciendo pupa a todos. Cuando estamos en ecológico al final, pues también hay que someter a las colmenas, digamos que a unas cargas de varroa bastante más altas y al final es un estrés que estos animales terminan pagando. Por tanto, se nos reduce mucho el camino en la apicultura y al menos en este país, en España, creo que la salida es empujar, es salir para adelante. Bueno, hasta aquí os he contado un poquito lo que es todo el previo y doy paso a mi compañero, a Javier Navas, que va a explicar un poco lo que es todo el protocolo científico. Muchas gracias.
Bueno, yo me llamo Javier Navas. Lo primero es decir que me han presentado como miembro de Arista Bee Research. No lo soy, no tengo nada que ver con ellos. Sí que tenemos una colaboración hablada que explicaremos más adelante en lo que va a ser la parte científica, la generación de los protocolos y la publicación, si aquí saliese una publicación científica, ¿no? Ellos están haciendo una base de datos. Nosotros estaríamos dispuestos a cederles los datos que nosotros obtengamos de nuestras medidas y a cambio de ellos nos ayudarían con la publicación del tema y la generación de futuros protocolos. Ahí está. Yo voy a dar unos pequeños apuntes metodológicos, ya que el protocolo en sí todavía no está cerrado. De hecho, esta semana vamos a tener una discusión con la gente de Arista y con la gente del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, el Servicio de Investigación, para discutir cuáles serían los mejores la mejor aproximación para poder llegar a lo que nosotros queremos, teniendo las características que tenemos en la Comunidad de Madrid, teniendo en cuenta la climatología, teniendo en cuenta las características que presenta nuestra abeja, ¿vale? Voy a dar una charla un poco más formal, tan formal como caótica, y voy a empezar con una pequeña introducción, hablando un poco más de lo que es el comportamiento VSH o tolerante a Varroa. Y voy a hablar un poco del material y la metodología que queremos llevar. Aunque José ya ha contado pues el núcleo gordo de lo que tenemos. Para empezar, yo quiero decir que yo soy biólogo, tengo una formación en ciencias puras, científico, de formación, tengo un doctorado en neurociencias, pero además soy apicultor. José me ofreció la oportunidad, bueno, desde que le conozco desde hace ya varios años, porque yo me metí en la apicultura de la mano de José y de Adrián, que está por aquí entre el público, y fui de los dos de la mano metiéndome con ellos, y la verdad es que desde ese primer momento José ya tenía como la pretensión de... Ya tenía localizado el problema debido a su catástrofe, tenía localizado el problema, sabía lo que quería y estaba allí. Yo, en ese punto vital en el que estaba, no podía ofrecerle más ayuda que habla con este profesor de genética, habla por aquí, a lo mejor te pueden conseguir una tesis por aquí, vete por allá. ¿Qué pasa? Que en mí encontró a alguien que tenía la formación ya en apicultura, que me había creado con él toda la pasión y tenía todos los conocimientos científicos previos, con lo cual no dudé ni un momento en decir, mira, me meto en el proyecto contigo, no tengo ningún problema. Actualmente también soy responsable del área de calidad de los laboratorios centrales de la Unidad de Medicina y Cirugía Experimental del Instituto de Investigación Gregorio Marañón de Madrid. La justificación del proyecto, básicamente, tal y como lo proponemos, es el problema que tenemos de Varroa destructor. Ya no solo por la debilidad de la debilidad que provoca en la inmunidad social de las abejas o de la colmena, sino la resistencia o superresistencia a los tratamientos que están empezando a aparecer. Va a llegar un momento en el que esto se acabe. Hay que hacer algo. Sabemos también de dónde viene Varroa. Varroa viene de Asia, donde está Apis cerana, mucho más chiquitita, es verdad, y hay algunos que ya han empezado, han hecho sus pruebas con los panales de celda pequeña. Y nosotros justificamos esto en base a que Apis cerana ya presenta este comportamiento tolerante a Varroa. Nosotros lo llamamos así, pero Apis cerana ya limpia las pupas o las ninfas infectadas con Varroa. Y además comparte esa parte genética, la comparte con Apis mellifera. Por tanto, creemos que la selección de colonias teniendo Apis mellifera iberiensis puede ser un futuro para la apicultura, sobre todo para la conservación de iberiensis o de diferentes ecotipos, como veremos, como explicaré más adelante. Esto ya lo conocéis perfectamente, el ciclo biológico de Varroa, con una fase forética que puede durar meses, donde se sitúa
encima de las abejas o por debajo entre los esternitos, y una fase reproductiva donde Varroa se mete en la celdilla, que dura 12 días, va poniendo 3 huevitos de donde sale un macho, las protoninfas, deutoninfas, que van a evolucionar a lo que son las hembras todavía estériles. Se produce una fecundación y salen, dependiendo de si la celda es de obrera o de zángano, van saliendo 2 o 3 hembras otra vez a la fase forética. Con lo cual vamos a tener una tasa de reproducción exponencial. Y es muy importante tener en cuenta que el 75%, aproximadamente el 75% de la población de Varroa está dentro de la celdilla. Es decir, cuando hacemos un análisis con el azúcar glass, estamos viendo únicamente esto. Esta tasa de reproducción exponencial lo que le da es mucha mayor facilidad para mutar y generar resistencias a ciertos tratamientos. ¿Dónde van a actuar nuestras abejas? Principalmente aquí, antes de la fecundación, ¿vale? Justo pues entre el 4.º y 6.º día después del operculado de la celda de cría, ¿vale? Hay también otros métodos de higiene que son el desparasitado, lo que se ha llamado grooming en inglés, que actuaría sobre aquí. Lo que pasa que esto es más un estudio de etología, de observación y ir apuntando cuántas veces o cuántas abejas se desparasitan. Esto es muy costoso y creemos que esta parte de aquí, donde actúa en la fase, digamos, reproductiva, ya se ha hecho, ya es algo en lo que se puede medir y se pueden sacar bastante información. Este es el ciclo de Varroa, supongo que habréis visto ya esta imagen. Este es el ciclo de Varroa, donde la abeja pone un huevo y justo antes de la operculación, del opérculo de cría, se mete una Varroa, pone los huevos, se fecunda y ya salen varias con la obrera. ¿Qué es lo que hacen estas abejas? Bueno, lo que más se conoce precisamente es que llega un momento en el que justo antes de que se fecunde rompe el opérculo, saca a la pupa y todo el proceso de reproducción se para, con lo cual va a mantener unos niveles siempre muy bajos de población de Varroa. Esto es de un estudio del año pasado muy interesante, un Nature, donde exponen, os lo recomiendo, coger la referencia si queréis, os lo recomiendo porque es muy interesante. La obrera, creo que se está acabando la pila con esto, no sé si lo veis bien. Aquí la obrera lo que va haciendo va viendo todas las células operculadas, va detectando dónde hay Varroa y dónde esa Varroa está ya a punto de fecundarse. Es una cuestión otra vez de economía social. ¿Para qué voy a abrir todo? ¿Para qué voy a abrir todos los opérculos si solo puedo abrir aquellos que realmente, donde haya un peligro de reproducción de Varroa? Desoperculan la celdilla, le hacen un pequeño agujero y luego pueden o sacar la cría o volver a opercularla. Esto es muy interesante porque realmente muchas veces pensamos como comportamiento higiénico que lo que pasa es que tienen que sacar a la cría de la celdilla y no tiene por qué. Resulta que, bueno, la Varroa entra en la celdilla por unas feromonas, unas cairomonas que se llaman, porque realmente son unas feromonas que suelta la cría, pero que atraen a tu parásito o depredador, ¿vale? Estás soltando unas feromonas que al final atraen algo malo para ti, se llaman cairomonas. Pues entra Varroa y se queda en un ambiente totalmente cerrado, con unas condiciones de humedad propicias para la reproducción, con una temperatura propicia para la reproducción y con el ambiente cargado de estas feromonas. Pues ya desde hace algunos años han visto que simplemente con abrir la celdilla un rato,
digamos que distorsiona todo el ambiente de reproducción de varroa y no tienen por qué sacar a la cría, sino que la pueden volver a sellar, dejando aquí el centrito un poco más oscuro, y ya varroa se queda totalmente estéril, ya no se puede reproducir. ¿De acuerdo? Y no pierden la vida de su cría. Es decir, si tenemos la colmena cargada de varroa y empiezan las abejas a sacar su cría, entonces lo que hace la colmena es entrar en una espiral donde está perdiendo cría, que no le interesa. Está matando varroa, pero ¿a costa de qué? De matar a su cría. Esto no le interesa. Es mucho más factible matar simplemente a varroa y volver a taparla. Os lo voy a explicar así, una cosa rápida que he hecho para explicarlo, y es que según el método que utilices para medir este tipo de cosas, te puede llevar a error o a engaño. Vale, tenemos aquí, esto es un cuadro de cría, todo operculado, ¿vale? Lo verde es todo cría operculada. Y lo amarillo, pues es donde una abeja detecta varroa. Por olor, ella sabe que puede estar casi en un momento de reproducción o no. En este caso sería el amarillo oscuro estar a punto de reproducirse y el amarillo claro no. Como he dicho antes, por ser más eficiente, destaparían únicamente aquellas donde va a haber la varroa a punto de fecundación. Con lo cual rompe el ciclo de la varroa y se queda totalmente estéril. Ahí ya no evoluciona varroa. Pero sigue creciendo esta. ¿Qué hacen? Tapan las anteriores y abren las otras. ¿Vale? Estas pueden algunas ser tapadas y otras quedarse abiertas. ¿Qué es lo que ve el investigador? El investigador llega y, bueno, hay métodos que conoceréis para evaluar el comportamiento higiénico de una colmena, ya sea congelando el panal de cría y metiéndolo en la colmena y yendo a las 24 horas a ver cuántas larvas muertas han sacado, o por pinchando con un palito y matando tú las crías, lo dejas y ves a ver al día siguiente cuántas han sacado, ¿no? Pues esto es lo que ve. Realmente hace muy poco tiempo, hace muy pocos años, os estoy hablando de 10, 12 años, que se han empezado a fijar realmente en la importancia que tienen estas células, o sea, estas celdas reoperculadas. Antes únicamente se medía las que habían quedado abiertas. ¿Qué pasa? Que hay una gran diferencia entre, si nosotros llegamos y solo vemos dos, decimos, joder, el nivel de comportamiento higiénico sensible a varroa en estas abejas es muy bajo porque solo tiene dos. Si tienes en cuenta la cantidad que hay reoperculadas y teniendo en cuenta también aquellas donde hay varroa pero que no han sido abiertas, él puede estar estéril o fértil. Eso ya es abriendo y mirando varroa a ver cómo está dentro de las celdillas de cría. El nivel del comportamiento VSH se debe de tomar teniendo en cuenta todo esto. Y ya desde 2009 os digo que hay una mayor correlación entre el nivel de VSH con el número de celdas reoperculadas que con el número de celdas abiertas. Estas abejas, bueno, empezaron con ellas, me parece que era Ligústica con las que empezaron, en el Servicio de Investigación de Agricultura del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, sobre todo Hupin Garner y Harbaugh, en 1995. Las llamaron las abejas SMR, porque veían que realmente lo que estaba ocurriendo ahí es que la población de varroa no crece porque les cortan el rollo directamente. No pueden fecundarse y termina la población por mantenerse en unos niveles muy bajos. Luego vieron que tenían un comportamiento similar a lo que era el comportamiento higiénico en general de la conducta higiénica de las abejas, de sacar la cría, y ya se quedó con el nombre de VSH. Lo denominaron como un rasgo de comportamiento de las abejas Apis mellifera, donde las abejas obreras adultas detectan y eliminan pupas de abejas infectadas por varroa.
Ahora ya este rasgo de comportamiento cada vez evoluciona o es más complicado con los últimos 10 años o los últimos hallazgos, ¿no?, que ha habido. ¿Qué es lo que obtenemos? Pues un bajo porcentaje de ácaros con capacidad de reproducirse y, por tanto, una reducción de la tasa de infectación de la cría. Se considera un buen nivel de VSH por encima del 75% de reducción. Cuando tú haces una prueba y tienes un X% de Varroa, ya no solo forética, sino contando a ver cuánto tienes también por celdilla. Si le añades una reina con comportamiento VSH, para que tú puedas decir que tiene un buen comportamiento VSH, tiene que haber reducido la población de Varroa en un 75%. Comportamiento VSH no es lo mismo que conducta higiénica, ¿vale? Conducta higiénica es lo que hemos dicho, lo puedes evaluar con el panal de cría o el trozo de panal de cría congelado o pinchado con un palito. Pero lo que se ha visto es que correlaciona moderadamente con lo que es el comportamiento VSH. Es decir, tú puedes hacer la prueba del palito, de pinchar con el palito, o puedes congelar un trozo de panal y meterlo en tu colmena, mirarlo a las 24 horas y decir, tengo una colmena higiénica que te cagas. Pues no tiene por qué, esa colmena que es muy higiénica no tiene por qué estar relacionado o no puede ser, o no tiene por qué ser muy buena con el comportamiento VSH, ¿vale? Correlaciona, según algunos autores, de manera moderada. Esto sucede, o digamos que surge el comportamiento en las abejas obreras adultas de 10 días. Es decir, si introducimos una reina con VSH en un núcleo nuevo, le tenemos que dar por lo menos unos 35 días para que empiece a controlar los niveles y unos 55 días para que tome el pleno control de la población de ácaros. Esto es importante más que nada por nuestros protocolos. Nosotros las medidas las vamos a hacer a 70 días, ¿vale? A las 10 semanas, básicamente para asegurarnos de que las reinas que nosotros introducimos en los núcleos de experimentación hayan tomado perfectamente el control sobre Varroa. Que la interrupción del ciclo reproductivo de Varroa es a los 4 o 6 días del operculado. Y algo muy importante es que estas abejas no tienen pedigrí. Es decir, en los últimos estudios genéticos, que es bastante complicado, ha sido bastante complicado, hay algunos empiezan diciendo que si son 2 alelos realmente los que controlan el comportamiento VSH de las abejas, como si es algo más, o un pequeño trozo de cromosoma, realmente representa una parte muy pequeña del genoma que es recesivo por ahora. Solo ha aparecido por selección natural en algunas poblaciones en Europa y que únicamente, igual que seleccionamos por mansedumbre, por baja enjambrazón, por alta producción, el VSH representa un rasgo de comportamiento aditivo. Es decir, podemos tener una selección de abejas con alta producción y además tenerlas con este comportamiento. Este comportamiento se va a tender a equilibrar. Si no lo cuidas en unas generaciones, volverá a desaparecer. Las ventajas: menor requerimiento de tratamientos químicos, que es un rasgo aditivo, ya que representa una pequeña fracción del genoma. Y que además vamos a obtener colonias resistentes sin destruir poblaciones ya existentes. Hay gente que opina que con la selección vamos a tener una pérdida genética dentro de lo que era la abeja melífera iberiensis o dentro de ciertas poblaciones locales de abeja o de ecotipos. Esto no tiene por qué ser así y de hecho no hay por qué. Si yo llevo, obviamente, teniendo los linajes genéticos que tenemos aquí o los porcentajes de hibridación que tenemos aquí en la península ibérica, esto es, hágalo usted mismo. Yo no tengo por qué
llevar una abeja con VSH a una zona y joder la genética de ese valle de Guipúzcoa o de donde sea. Se puede hacer perfectamente. No es laborioso, pero se puede hacer. Y a día de hoy, por lo que he visto, pues se ha hecho en ligústica, en cárnica, en Buckfast y en Primorsky principalmente, ¿vale? También en africanizadas, pero sobre todo en ligústica y en cárnica, ¿vale? ¿Cuál sería la metodología para una selección de colonias que presenten comportamiento VSH? Lo primero es el desarrollo de técnicas de medida de poblaciones, tanto de abejas como de ácaros, para poder medir las características que queremos medir. Es decir, sabemos lo que queremos medir. Sabemos que queremos las celdas reoperculadas, la proporción de pupa extraída, la cantidad de varroa estéril, la población inicial y final de varroa, ¿vale? Pero, ¿cómo lo medimos? Si no lo podemos medir congelando el panal. Aquí está un poco la chicha de lo que viene siendo el protocolo. Pero normalmente lo que hay publicado en la red y que está público es algo tan sencillo como meter un trozo de panal altamente contaminado por varroa en una colmena experimental. La identificación de características asociadas al desarrollo de varroa. Obviamente, si tenemos que luego hacer un trabajo de microscopio donde vamos a tener una tasa de varroa fértil, varroa estéril, tendremos que conocer en qué punto del desarrollo está y poder determinarlo. Igual que determinar la heredabilidad de estas características en las abejas. O sea, no es lo mismo, igual que no es lo mismo que tú puedas tener un comportamiento VSH y dejar que se fecunde con un entorno donde no hay una saturación de zánganos con este comportamiento y poder calcular la heredabilidad de lo que tenemos. Y, por supuesto, aumentar las características heredables con inseminaciones y cría selectiva y mediante cruces dirigidos, claro. Luego ya, sí, totalmente opcional, reunir otros rasgos fenotípicos de interés, ya seas criador o ya seas productor. Esto ya lo ha contado José, con lo que contamos con un apiario en la Sierra Norte de Madrid, los pies de cría seleccionados con el laboratorio y la red de apoyo experimental, que es lo que, pues, desde el Instituto Gregorio Marañón, donde estoy yo ahí en los laboratorios, como Arista y la gente de la USDA, pues que nos van a ayudar con el tema de protocolos científicos y publicación de artículos, ¿vale? Pero vamos a empezar por el principio. Vamos a empezar por un análisis genético del linaje que nosotros tenemos o que José tiene de los pies de cría, que el porcentaje de hibridación. Y lo valoraremos con el índice cubital mediante software que, bueno, tenemos uno fichado que lo empezaremos a probar, que es el Wingmarks de la Universidad de Zaragoza, que han desarrollado allí. Y, bueno, esto es una cuestión de costes. Esto va a costar dinero y esto es gratuito. Si obtenemos lo mismo aquí que aquí, pues para las próximas ya nos centramos simplemente en el software. Y esto va a ser un poco el esquema temporal del proyecto, ¿vale? Vamos a hacer primero la determinación de genética en marzo, tanto la evaluación final de las colmenas o los pies de cría que José tiene para ver cuál es ahora tenemos 5 o 6, ¿no? De las 5 o 6, de todas las que tiene, o sea, dentro de las 30 con las que comenzó a reproducir, digamos, ahora con los cientos que tiene resulta que nos hemos encontrado con que realmente 6 pueden tener estas características. Entonces empezaremos con una evaluación. La cría selectiva de reinas, con inseminaciones instrumentales realizaremos los cruces, ya sean VSH por VSH, VSH por control, la determinación o cómo influye el género en los cruces, y luego tendremos los grupos control y el grupo de fecundación natural. Haremos una homogeneización de abejas para que todas tengan más o menos el mismo nivel de infestación.
En la introducción de reinas y el análisis de los resultados. La evaluación de, digamos, la heredabilidad tanto de la F1 y la F2, pues lo tendremos que hacer ya para la primavera que viene, con lo cual ya para el año que viene empezaremos a aportar datos o a enseñar algunos de los datos obtenidos. Como resumen, bueno, más que resumen es darle énfasis a que esto tiene un... para la conservación, para el menor requerimiento de tratamientos, para que realmente podamos seguir teniendo, sobre todo para vosotros los profesionales, que tengáis un futuro en la apicultura con un menor gasto en tratamientos, por supuesto. Es una importancia económica para el apicultor, y creemos que la selección muchas veces se ha realizado por mansedumbre o por producción, y creemos que es el momento ahora de darle un poco más de importancia a la selección por higiene. Y bueno, que esto queríamos agradecer sobre todo, bueno, a colaboradores, tanto colaboradores científicos como a la Fundación de Amigos de las Abejas y a Pitienda por el patrocinio, y al Taller de las Tradiciones, con el que también vamos a elaborar, con el Taller de las Tradiciones de la Sierra Norte. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Me parece muy interesante el proyecto. Me quedo con, creo haber entendido que la manera de comprobar las colmenas que son capaces de deshacerse de la varroa que está en momento fértil, las que vuelven luego después a reopercular, esas son las colmenas que debemos de buscar para seleccionar. ¿Lo he entendido bien? La manera de identificarlo es el opérculo que se vea con un redondelito más oscuro en el centro. La mejor manera de evaluarlo, sí. Introduciendo un cuadro infestado, esperando unas 24-48 horas y volviendo, quitando el cuadro, y ya te lo llevas a tu casa, cuentas las que están reoperculadas, las que están vacías, y a sacar a ver varroas. Sí, evidentemente buscando colmenas infectadas y metiendo en otras colmenas es una manera de ver. Pero la prueba de que la han vuelto a reopercular es viendo el redondelito en medio del opérculo. Eso es. O sea que si yo revisando colmenas veo alguna colmena que tenga redondelitos, un punto más oscuro dentro del un punto más centro, oscuro en el centro de la celda. Es una manera de comprobar las que pueden tener ese comportamiento. Digamos que esa fase en el comportamiento VSH es, digamos, la mejor a encontrar, ¿vale? Porque si encuentras eso, quiere decir que ya tienes un comportamiento VSH bastante más destacado. Sí. Claro, lo digo porque yo tengo una cantidad de colmenas más o menos importante, por ir comprobando todas las colmenas cuando vaya haciendo una revisión, por si saltase alguna. Es importante que cada uno... que todos estamos aquí presentes. Sí. Es muy importante que todo el mundo tenga especial atención en estos detalles, porque al final es lo que te va a indicar que tus abejas son higiénicas o VSH o no lo son. Vale. Entonces, todos seguro que tenemos colmenas que tienen un tipo de comportamiento con una higiene muchísimo más destacada, y eso es al final lo que debemos de ir seleccionando, porque el resto de factores, digamos, de cosas buenas, ¿no?, que todo el mundo buscamos, como es la mansedumbre, la alta producción, la poca inflación, van a ir acompañando en esa selección. Son factores que sin querer después aparecen solos.